Me decía, yo conozco iglesias que el día principal es el sábado. Sus razones tendrán. Me preguntaba él, ¿pecan ellos? A lo cual le dije, yo dejaría más bien que la Biblia te responda con dos pasajes, que también a ti te los voy a mencionar en el día de hoy. Dios espera ser obedecido. Todo padre espera ser obedecido. No juzgo a estas personas porque se reúnen un sábado, ni a sus pastores, ni a sus líderes. No es de mi competencia, ni tengo esa autoridad para juzgar esa condición. Pero sí quisiera utilizar brevemente dos contextos. Uno, cuando Dios llama a Noé, le habla a Noé, le da instrucciones a Noé, le da consignas a Noé, le dice cómo hacer el arca, le da las medidas, los diámetros, la altura. Es tan particular Dios que le dice qué madera utilizar y cómo la iba a calafatear, cómo la iba a impermeabilizar. Entonces, pongamos un ejemplo. Dios le dice a Noé, coloca 4 tablas de a 20 centímetros de manera continua. Y Noé le dice, no señor, con una sola de 80 tenemos, así está bien. ¿Tú crees que eso agradaría a Dios? Todo padre, y en especial Dios, es digno de ser reverenciado, obedecido. Y tal como Él lo dice, deberíamos de hacerlo. La segunda respuesta que yo daría es que nos dice el Nuevo Testamento que Cristo compró la iglesia con su propia sangre. Cristo es el amo, Señor, dueño de la iglesia, es la piedra angular de la iglesia. Él es el que dice cómo se regula, cómo se conduce, cómo debe comportarse. ¿Quién soy yo o quién es un pastor, por más títulos teológicos que tenga, para cuestionar los mandamientos de Dios y hacerlos de otra manera? Eso simplemente sería mi respuesta. Dejar que sea el mismo Dios quien nos convenza de que es menester obedecerle en toda su totalidad. Vamos a mirar en el Evangelio de Marcos, perdón. Recuerda que el tiempo es breve, entonces voy un poquito apresurado. También quiero y aprovecho la oportunidad para decirte, si quieres ver la enseñanza completa, búscanos en nuestro canal de YouTube, Solo Reforma 2, termina en número 2, Solo Reformados, y suscríbete para que te llegue la notificación cuando la enseñanza completa esté a tu disposición. Marcos capítulo 2, versículo 27 y 28, dice de la siguiente manera, permíteme. Marcos 2, 27 y 28. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Estas palabras son de Jesús. Jesús tenía una pequeña o una grande discusión, como a ti te parezca, con algunos hombres de su época. Y Jesús les está diciendo la importancia del día de reposo. Le dice, el día de reposo fue creado por causa del hombre. Se refería a él mismo, y no el hombre por causa del día de reposo. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es amo y Señor del día de reposo. Segundo aspecto, debemos entender que el día de reposo es para glorificar a Dios, no para glorificar a un hombre, no para hacer presencia en una reunión, para ser vistos. Entonces, si fue creado por causa de Cristo y para Cristo, ¿tú por qué creas pretextos para reunirte el día domingo? No es una opción, no deberá de ser opcional, es una orden, es un mandamiento, donde tú debieras de con amor, con fervor, con vehemencia, anhelar reunirte en el día del Señor. Van a surgir algunos interrogantes, yo trabajo los días domingos, no puedo el domingo por esto y esto. También creo que tengo una pequeña respuesta para ti. Vamos a Juan 20, Evangelio de San Juan, capítulo 20. El versículo 1 dice, el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro.
Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otros discípulos, a aquel a que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. De una manera muy breve voy a resumirte lo que estos dos versículos nos están diciendo. Para los judíos, en su cultura, en sus prácticas, en sus comportamientos, madrugar era vital, era muy importante. Ellos no son como algunos de nosotros, si pudiéramos decir. A ellos les gustaba madrugar y tenían muchos principios y varios conceptos porque era importante. Dice que María fue muy temprano a la tumba y no encontró allí a Jesús. Simple y sencillamente Jesús había resucitado, y había resucitado el día de reposo. Había resucitado el primer día de la semana, el domingo, primer día de la semana. El Cristo había resucitado de entre los muertos. Vamos a otro pasaje, Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 10. Dice así. Y está hablando Juan. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, el día domingo, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. El apóstol Juan estaba preso, dice el mismo libro de Apocalipsis, por causa de Cristo y por causa del Evangelio. Él estaba preso en la isla de Patmos, y para él era muy particular, era muy significativo buscar adorar a Dios en el día del Señor. Y él mismo lo dice con sus propias palabras: estaba yo en el día del Señor. Y a partir de ahí para abajo empieza a contar la experiencia que vivió precisamente el día del Señor. En Hechos, capítulo 20, dice el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Escuche esto, es magnífico. Pablo estaba allí presente, los discípulos estaban allí presentes, la iglesia primitiva estaban allí presentes, y especifica que era el día del Señor. No es de competencia hoy, pero dice que Pablo predicó hasta la madrugada, a tal punto que un joven que se llamaba Tíquico, cargado de sueño, escuchaba a Pablo la predicación y muy inteligentemente se hace en una ventana y cae casi muerto o muerto al otro lado. Entonces, a lo que me quería enfocar es que dice: el primer día de la semana estaba reunido Pablo y los apóstoles. Me perdonan, pero se me viene a la memoria una inquietud que me generaba, o que me hacía más bien una persona adventista. Sabemos que para los adventistas el día del Señor de ellos es el sábado. Entonces él apelaba a un texto donde decía que Pablo se reunía en la sinagoga el día sábado para predicar, a lo cual encontraba que la respuesta más lógica era que Pablo, en su sabiduría, en su inteligencia, guiado por el Espíritu Santo, estaba visitando este día porque era un día específico donde los podía encontrar a todos reunidos para compartir el verdadero evangelio. Vamos a pasar a otro texto rápidamente. Primera de Corintios, capítulo 16. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 16, versículos 1 y 2 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, escuche, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces más ofrendas. El mismo Pablo vuelve y repite, les está instruyendo
y les está recordando que es el primer día de la semana donde ellos se reunían. De otra manera nos está mostrando una iglesia reunida un día específico, el primer día de la semana. Con eso no quiere decir que no nos podamos reunir otro día a adorarle, a glorificarle, pero es el día donde el pueblo de Dios debe sacar tiempo para buscar a Dios. Es el tiempo de separar. Dios es un Dios sabio, Dios es un Dios omnisciente. Hay algunas actividades que no permiten al hermano creyente reunirse el día domingo. Los trabajos de vigilancia y seguridad, los trabajos en la policía. Tenemos algunos miembros de la policía que son o asisten a nuestras congregaciones y se les dificulta muchas veces el día domingo. Había otro tipo de actividades, profesiones médicas, profesiones de enfermería, pero Dios comprende todo esto. Ahora, no quiere decir que nos debamos de quedar en ese estado. Debemos orar, clamar y pedir a Dios ser de alguna manera liberados del día domingo para que obedientemente estemos allí ante Dios. Puede haber el caso, como nos contaba nuestro pastor Edwin, de que algunas personas llevan tiempos sin trabajo y tienen obligación, tienen hijos y les ofrecen trabajar el día domingo. ¿Qué hacen ellos? Tomar ese trabajo por algún tiempo y, como lo decía anteriormente, orar para poder ser liberados en esos días específicos, más bien el día domingo para el Señor. Vamos a pasar a otro texto. En el libro de Nehemías vamos a regresar al Antiguo Testamento. Libro de Nehemías. Me encontré con algo muy bonito acá. Libro de Nehemías capítulo 13, versículos del 15 al 22. Escúchalo, por favor, préstale mucha atención. Dice: en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares el día de reposo, es decir, que estaban trabajando, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en el día de reposo